Vamos a Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 1. Oren por el instituto, vamos a estar preparando ya las clases de regreso también, hermanos, obviamente para el mes de enero, pero sí vamos a hacerlo si Dios nos permite para el mes de enero. Por lo pronto Gálatas capítulo 1 y vamos al versículo 4. ¿Está conmigo? Amén, hermanos. El 1:4. Puede leer el 3. Gracia y paz sean dadas a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hasta aquí, hermanos, es la lectura. Vamos a poner todo en oración. Padre nuestro, ponemos en tus manos este mensaje de la palabra. Gracias porque tú te entregaste por nosotros. Queremos ver cosa por cosa que tú entregaste o diste por nosotros, Señor. Ayúdanos a poder tomar esto como una ofrenda de gran valor de parte tuya para nosotros. Gracias porque te diste a ti mismo por nuestros pecados, no por tus pecados, por nuestros pecados, para presentarnos santos ante nuestro buen Dios. Bendigas a aquellos que no son salvos, bendiga a la familia, fortalece nuestra fe, desafíanos, Señor, para seguir adelante en la vida. Señor, habla a nosotros para ser más espirituales. Estamos en tus manos y todo lo dejamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, versículos que hemos leído nosotros nos hablan de el Señor Jesucristo. La última parte del versículo 3 de Gálatas 1 dice: el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y hablando de Cristo sigue el verso 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Dice la Biblia, se dio a sí mismo, se entregó a sí mismo. Pero ¿para qué se entregó el Señor Jesucristo a sí mismo, hermano? ¿Acaso se entregó a sí mismo para que los romanos se alzaran con una victoria de un crucificado más? ¿O se entregó a sí mismo para mostrar su debilidad ante los escribas, sacerdotes y el resto del pueblo, y decir que era solamente un hombre débil y que murió por la fuerza o la influencia de aquellos que lo querían matar, de los judíos como escribas, fariseos, publicanos y de todos los demás? ¿O se dio a sí mismo por otra cosa? Si usted ve la Biblia, Él se dio, en el verso 4, dice: por nuestros pecados, y para librarte del presente siglo malo. Él se dio por nuestros pecados para salvarnos eternamente, pero se dio también para librarnos del presente siglo malo. El presente siglo malo es la época donde vivimos los cristianos de todas las generaciones. El apóstol Pablo vivió su propio siglo malo, y luego más tarde vino el apóstol Juan y él vivió su propio siglo malo. Los del siglo primero, cristianos, vivieron su propio siglo malo, su época. Y luego los del siglo II vivieron su propio siglo malo. Y pasaron 21 siglos hasta hoy, y el presente siglo malo sigue siendo hoy día para nosotros. Y Él se dio para perdonar nuestros pecados, pero para librarnos del presente siglo malo. Y vivimos en un siglo malo.
Usted no crea que estamos viviendo la mejor de las épocas, hermano mío, porque vivimos en la época de tecnología, de grandes avances y todo ese tipo de cosas. El presente siglo en que vivimos sigue siendo un siglo malo para los creyentes. A lo mejor el mundo no sabe detectar esto, pero usted como cristiano sí debe de saber distinguir que vivimos en un siglo malo. Y Él se dio, hermanos, para perdonar nuestros pecados, cosa que nadie podía hacer, ni nuestros padres que nos aman tanto, ni nuestros gobernantes que nos gobiernan también, ni tampoco podrían librarnos a nosotros de nuestros pecados, ni los pastores, predicadores, misioneros, sacerdotes, párrocos o lo que sea en el ministerio. Nadie nos podía librar de esos pecados más que solamente el Señor Jesucristo. Y para perdonar nuestros pecados y librarnos del presente siglo malo, Él tuvo que darse a sí mismo. Y esa es la palabra clave, es el título de nuestro mensaje. Él se dio a sí mismo. Como Cristo, hermanos, igual que nosotros, es un Dios, a la vez un ser, compuesto de tres partes, igual que usted y que yo. Cristo tiene cuerpo, o lo tuvo, cuerpo, igual que usted y yo, cascarón, alma, sentimientos y valores, y espíritu. ¿Sabe? Cuando Cristo muere y se da a sí mismo, murió su cuerpo, y murió su alma, si lo vemos desde el punto de vista de los sentimientos. Porque el alma del ser humano tiene que ver con los sentimientos nuestros, no con la parte eterna ni salvadora que Dios hace a nosotros. Pero Cristo nunca murió en espíritu. Murieron los sentimientos de Cristo en la cruz. Es verdad. Murió lo que Él entregó, lo que más amaba, su propia vida. Pero su espíritu nunca murió. Cuando Él muere, en Lucas 24 dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo el amor que Él sentía lo dejó en la cruz y en la sangre que Él derramó. Todo el sentimiento que Él tuvo, coraje, enojo, todos esos sentimientos lo dejó en la cruz. Porque Él tuvo coraje santo y sentimiento santo. Pero todo eso quedó en la cruz. Los sentimientos incluso tenían que ver con la cuestión, hermanos, de la fragilidad del cuerpo de Cristo. Él cuando murió perdonando pecados. Y murió, hermanos, en verdad, amando a todos los pecadores que le estaban crucificando. Pero Él se dio para perdonar nuestros pecados. Y vamos a ver nosotros, hermano, que Él se dio tanto en el cuerpo como en el alma. Vamos a ver cosa por cosa. Son unas cuantas cositas que yo quiero hacerlo muy breve. Y estas cosas vamos a empezar con ellas. Él se dio su cuerpo, dio todo su cuerpo por los pecados de nosotros. Todo su cuerpo lo dio por nosotros. Y vamos a ver una por una las partes del cuerpo del Señor Jesucristo que dio por nosotros. Porque el cuerpo se divide, usted sabe, en diferentes partes. Tenemos cabeza, tenemos ojos, tenemos rostro, tenemos labios, tenemos costados, tenemos costillas, tenemos corazón. Hay muchas partes del cuerpo. Y vamos a ver que Él en el cuerpo se dio una por una, de acuerdo a la Escritura. Y eso lo hizo para salvar a los pecadores, como usted y yo, del pecado eterno, de morir sin esperanza en el mundo,
pero también su alma la dio para salvarnos a nosotros del presente siglo malo, para que usted se ponga, hermano, listo y se ponga santo y espiritual en este siglo. No crea que estamos viviendo la mejor época, porque a usted le toca vivir esta. Estamos viviendo un siglo muy malo. Y empecemos viendo las partes de su cuerpo que dio por nosotros. Primero hablemos de su cabeza. Él dio su cabeza. Si usted va a Gálatas 2:20, hay unas cuantas hojas, bueno, más bien a la vuelta. En Gálatas 2:20 es un versículo conocido. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice San Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. Aquí nuevamente aparece la palabra se entregó, o es igual, se dio a sí mismo por mí. Entonces cada parte del cuerpo, hermano, empezando por la cabeza. El ser humano siempre empezamos, todos decimos de pies a cabeza. Y a veces para referirnos a todo el cuerpo y expresar con más el sentimiento las cosas decimos de arriba a abajo. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Bueno, vamos a empezar de arriba, vamos a empezar de la cabeza. Y empecemos, hermano, allá en el Evangelio San Juan 19. Ya vimos entonces en Gálatas que nuevamente Pablo confirma que Él se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, entregarse y darse es lo mismo. Y en San Juan capítulo 19 vamos a ver que Él dio su cabeza para salvarnos, una parte de su cuerpo. Él dio su cabeza para salvarnos. Y vea lo que dice el capítulo 19, el versículo 2. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Él dio su cabeza, hermanos. Él, cuando se tejía aquella corona de espinas taladradoras se le conocen, porque parecen como un taladro que se encajan y es difícil sacarlas de las partes donde se hunden. Y esas espinas taladradoras con que tejieron sus espinas, su corona, se la pusieron en la cabeza. Y Él dio su cabeza, hermanos, por nosotros, para salvarnos de nuestros pecados. Quiere decir esto, hermanos, cuando Él da su cabeza por nosotros, quiere decir que Él voluntariamente estaba accediendo a morir por usted y por mí. Nadie lo obligó. Él se dio a sí mismo. Le dijeron: ¿quieres tú morir por toda la humanidad para poder salvarla? Tienes que dar tu cabeza. Ahí está mi cabeza. Se pone de hinojos, de rodillas, se hinca y deja que le claven en la cabeza esa corona tejida de espinas taladradoras. Él entregó, hermanos, conscientemente. Nos habla de la conciencia que Él tenía por nosotros. Él sabía que podía hacerlo. Cuando hablamos de una ejecución de alguien, en términos populares decimos: es una cabeza menos. Córtale la cabeza para hablar de eso, de la muerte de una persona. En el caso del Señor Jesucristo fue: ¿quiere usted y está consciente de que quiere entregar su vida por toda la humanidad? Quiere, dice el Señor. Entonces agache su cabeza. Y no es para ponerle el premio de la medalla de oro o de premiación. Es diciéndonos usted que está consciente de que quiere morir por toda la humanidad para poder salvarlas. El Señor dice: aquí está mi
cabeza. Qué bendición, hermano. Número 2, otra parte de su cuerpo que él pone. Está ahora en el Evangelio de San Lucas 19:41. Él dio sus ojos. Lucas 19:41, páginas atrás de San Juan. Lucas 19:41. Él dio sus ojos, entregó sus ojos por nosotros para salvarnos a los pecadores. 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Ahora está cerca de Jerusalén y se le conoce como el lamento de Jerusalén o sobre Jerusalén, este pasaje de la Biblia. Y dice que cuando vio la ciudad, él veía de todo, hermanos, de toda clase de gente, sacerdotes, religiosos, judíos, escribas, árabes por un lado, veía por otro lado, veía edomitas y veía amonitas y veía personas de todas las aldeas en aquella fiesta de la Pascua. Y él, cuando ve la ciudad, ve los muros, ve la ciudad, ve el templo, ve los sacerdotes, su magnificencia y todo, pero aún así, dice la Biblia, lloró, entregó sus ojos a las lágrimas, porque lloró sobre toda la ciudad. Lloró sobre todos aquellos encumbrados, pero todos aquellos también débiles y pobres de la sociedad. Pudo ver a gentes así que se arrastraban en sus rodillas, como Lázaro, el mendigo, como los ciegos de Jericó, y mucha gente, hermanos, que se arrastraba porque eran paralíticos, como pudo haber gente pomposa, gente también que presumía de sus vestiduras, de sus riquezas, de sus palacios. Todo eso hizo llorar al Señor. La razón por la que lo hace llorar es porque todos, desde el paralítico hasta el millonario, todos estaban perdidos. Y por eso al Señor le sacaron las lágrimas, hasta los pecadores más viles. Y estas lágrimas no eran del dolor que él sentía por la corona o por los latigazos que le dieron en la espalda, sino estas lágrimas siempre fueron porque amaba a toda la gente pecadora, hablando de el más grande o más poderoso como del más débil. Por eso cuando ve la ciudad, aquí Lucas nos la escribe a nosotros como que al ver la ciudad lloró por la ciudad. Esa ciudad, hermanos, años después, 30, 35 años después, sus muros iban a quedar quemados y destruidos. Su templo no iba a quedar piedra sobre piedra, iba a caer, como hasta el día de hoy no se ha podido levantar ese templo. Se levantará, pero eso tocará a otras generaciones, hermano, no a la iglesia. A nosotros lo que nos toca es hablar del evangelio a todos ustedes. Así que él dio sus ojos para las lágrimas benditas por todos nosotros. Y no solo lloraba por los del presente siglo donde él vivió, lloraba hasta por nosotros. Esas lágrimas tuvieron un alcance hasta el día de hoy y seguirán teniendo un alcance hasta que él venga. Pero él dio sus ojos, él dio su mejilla, hablando de su cuerpo, él dio su mejilla. Bueno, hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento. Yo quiero ir a uno, hermano, en el Antiguo Testamento. Si usted va a Jeremías, después de Jeremías va a encontrar el libro de las Lamentaciones. Me gusta más cómo se habla aquí a manera de profecía. Por eso es que quiero que cheque este pasaje. Lamentaciones capítulo 3. El versículo es el 30. Lamentaciones 3, 30. Si está conmigo, dígame, hermanos. Amén. De la mejilla al que le hiere y sea colmado
de afrentas, de la mejilla al que le hiere. Hay pasajes en la Biblia que dicen que mesaban su barba, es decir, que en su mejilla, hermanos, que es donde tenemos la barba, que la sacaban y que le arrancaban hasta pedazos de piel. Y Él dio, hermanos, su mejilla para que fuera bofeteado por nosotros. Yo creo que una de las cosas que nos enciende más a cualquier ser humano, es que nos den una cachetada, aunque sea leve, aunque sea de juego. No aguanta uno, hermano. A veces podrás aguantar un pellizco, podrás aguantar un zape, podrás aguantar una patadita de esas motivadoras, ¿verdad? Pero a veces cuando sea cualquier leve cosa en la cara, es otro asunto. Pero Él dio su mejilla, hermanos. Si duele mucho cuando te estiran el cabello, imagínate cuando te estiran los pelos de la barba, ¿qué tanto no dolerá? Ahora, si hay personas que son metrosexuales, que ellos hasta para andar bien lisitos de la cara, hasta se la quitan con cera, van al salón de belleza y se depilan toda la cara para la boda o para lo que sea. Bueno, ya es decisión de cada uno. El asunto es que Él dio su barba. La barba tiene que ver siempre, hermano, con la pena, la vergüenza de nosotros. Una persona cuando dura mucho tiempo en la cárcel o que dura mucho tiempo perdido o secuestrado, regularmente lo que crece de una manera desproporcionada son las barbas. Y tan pronto cuando le liberan o cuando el enfermo deja el hospital, una de las primeras cosas que quiere llegar y quitar son inmediatamente las barbas. El Señor Jesús, hermano, créame que hizo su rostro como si fuera de un pedernal, de una piedra. Le decimos nosotros en nuestra tierra, puso la cara de baqueta, o sea, en pocas palabras, el cuero duro, hermanos, de la cara. Aguantó, en pocas palabras, aguantó esa vergüenza que en su propia cara, ¿no ha oído la expresión esa? Pero ¿cómo lo vas a hacer en mi propia cara? ¿O en mis propias barbas? Eso está hablando, hermanos, de dignidad. Y el Señor Jesús dice, está bien. Lamentaciones dice, yo doy mi mejilla para que me abofeteen. Dice, para sufrir las afrentas, las vergüenzas. Pero yo doy para mi cara, incluso mi rostro, mi mejilla, la doy para que me avergüence. ¿Y sabe para qué, amados hermanos? Para que usted y yo nunca tengamos vergüenza al hablar el Evangelio. Es lo que menos debemos de tener pena, de decir soy cristiano, cargo Biblia, aprendo versos, canto himnos, voy a una iglesia, pertenezco al coro, soy un joven creyente. Levantar la mano y decir no me avergüenzo, como Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Si de algo no tenemos que avergonzarnos en la vida, hermano, es del buen Cristo y de nuestra buena fe que tenemos en Él. Hablando de su cuerpo, hermanos, Él también dio su lengua para orar por mí. Dio su lengua para orar por nosotros. Lucas 23, 34. Lucas 23, verso 34. Hablando de su cuerpo, dio su lengua para orar por mí. 23, 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Él decía, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Dice la palabra que Él dio su lengua. En ese momento que estaba en la cruz, crucificado con dos ladrones, Él tuvo, hermano, todavía la fuerza para orar por los que le estaban crucificando, los que estaban abajo, al pie de la cruz de Él.
que le entregaron para que lo mataran. Ellos mismos decían: si tú eres el Cristo, bájate. Y había señoras gritando contra el Señor. Y había jovencitas y muchachos. Y había niños que eran llevados de la mano para ver aquel espectáculo bochornoso. Y había hombres agitadores para que todo aquello se hiciera más escandaloso todavía. Pero ¿cuál fue la oración de Cristo ante todo esto? Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. No leen la Biblia, Señor. Perdónalos. No saben lo que hacen. No creen la Biblia. Perdónalos, Señor. No saben lo que hacen. No respetan autoridades, pastores, a sus propios padres. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. No respetan su propia vida. Lo que tú les diste, lo sagrado de ella, su sexo, su identidad correcta. Padre, perdónanos, que no saben lo que hacen. Él dio su lengua para orar por mí. Y cada vez que andemos, hermano, regando la manteca en todos lados. Regar la manteca quiere decir que andemos equivocándonos en las decisiones que tomamos. Siempre, todavía esos labios van a estar diciendo: Padre, perdónanos. Él dio esa parte de su cuerpo para orar por mí. Y no nomás lo generalice, es para orar por mí. Dígalo usted, hermano. Para orar por mí, no por nosotros. Si alcanza a todos, pero es por mí. Él también dio su espalda, ahora la parte de atrás, para que fuera azotada por mí. Hay pasajes en la Biblia que dice que lo latiguearon, lo azotaron antes de que cargara la cruz, pero yo quiero llevarlo al Salmo 129. Allí se habla a modo de profecía. Me gusta que lo dijeran antes, hermano. Y en el Salmo 129 vemos que dio su espalda por mí. Y miren lo que dice el 129, versículo 3. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Qué tremendo, hermano. Sobre mis espaldas araron los aradores. Mucha gente que quizás no sabe qué es un arado, para qué se usa, o qué son aradores y qué son surcos. Un arado, hermanos, es una herramienta, un instrumento con que se rompe la tierra para sembrar. Si usted ha visto a unos caballos, unos bueyes que llevan atrás una herramienta, ellos van arando, van abriendo la tierra porque es dura, y es una herramienta de acero con filo así medio cóncavo para ir abriendo la tierra. Y dice: ¿sabes qué, Señor? Mi espalda la araron los aradores. Es decir, la espalda de Cristo quedó como en surcos cuando se siembra una parcela, hermanos. Dice: así quedó mi espalda. De esa manera, hermanos, Él dio sus espaldas para que fuera azotado por mí. Y esto de los azotes tiene que ver, hermano, con castigo. Gracias a Dios que cuando aceptamos a Jesucristo, ya el castigo del infierno eterno no está sobre nosotros. Ya ese castigo Cristo lo llevó. Ya esa maldición Él la llevó en sus espaldas, y gracias a Dios por ello. Él entregó su espalda y la dejaron como surcos, hermanos, abierta. Y gracias, Señor. Yo le puedo decir ahora, y le seguiré diciendo, y le he dicho anteriormente: gracias, Señor, porque lo que ahora vivo en esta carne y en este siglo malo no es un castigo que tú me estás dando, Señor. Son circunstancias de mis decisiones.
Yo sufro estas penas y castigo, sí, pero no es porque el Señor me castiga a mí, sino es por las malas decisiones que yo tomo en mi vida. Es la consecuencia, hermano, del pecado en nosotros. El Señor Jesucristo dice que Él reprende y castiga a todos los que Él ama. Y sí, es verdad, hermano, Él castiga, pero no con el sentido de que vamos a ir al infierno eterno, sino Él incluso nos advierte a nosotros del castigo, que si nosotros somos obedientes a Él, nos evitaremos de muchos problemas en nuestra vida. Las pruebas vienen sobre un cristiano, y las pruebas no son porque un cristiano peca, las pruebas son porque el Señor quiere purificarnos a nosotros. Pero el castigo a nuestra vida, hermano, por lo general viene a causa de las decisiones que tomamos nosotros en nuestra vida. Nunca nos cansaremos de escuchar a aquella señorita que destrozó su vida porque escogió mal, eligió mal. Y vienen generaciones, hermano, generaciones, y ves la llaga, no acaba de sanar. Esas son circunstancias o consecuencias, pero Él entregó sus espaldas para ser azotado por mí. Él en Juan 19:34 dio su costado para que fuera perforado por mí. Ya estamos yendo a las partes finales, hermano. Ahora hablamos que dio su costado, es decir, dio su corazón, hermano, por mí. En el libro de San Juan capítulo 19, San Juan 19, versículo número 34. San Juan 19, 34 nos dice que Él dio su corazón, su costado. Juan 19, verso número 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Era el líquido final que emanaba aquel corazón, hermanos. Déjame aseguro de una vez por todas, dijo el soldado, y es una escritura que se cumple para ver si realmente está muerto. Lo que diríamos nosotros el tiro de gracia, hermanos, para asegurarse de la muerte de alguien. Déjame me aseguro con la lanza para ver si sí. Y el soldado le pica y le atraviesa el costado y le pica como si fuera un toro de lidia, con esas púas tan tremendas y dolorosas. Y ya no salió sangre, muy poquitita. Salió agua. Ya. Qué cosas tan tremendas lo que Él dio en su cuerpo. Dio su corazón, hermanos. Su corazón. El corazón representa siempre lo más especial de nuestra vida. El corazón lo usamos para hablar de lo mejor de nuestro cuerpo, pero el corazón lo usamos también para hablar de lo mejor de nuestros sentimientos. Te amo de todo corazón. Hijo, te amo de corazón. Mamá, te amo de corazón. Y podemos intercambiar frases así, porque el corazón, hermano, representa lo más importante del ser humano, tanto de lo físico como de los sentimientos. Podríamos decir también de paso que Él dio sus manos y sus pies. Eso lo encontramos nosotros en los evangelios, que Él también dio sus manos, dio sus pies. Y dice que le clavaron clavos de acero en sus manos y sus pies. Pero yo quiero, hermanos, ir a nuestro punto final. Ahora vamos a hablar nosotros. Ya vimos parte por parte de las que dio de su cuerpo, pero ahora veamos, hermano, las tres cosas que dio de su alma. Las tres cosas que dio de su alma. El alma representa
el centro importante de nuestros pensamientos, corazones, decisiones, inteligencia y voluntad de nuestra mente, hermano. Y vamos a ver que el Señor primeramente dio sus riquezas por nosotros. En 2 de Corintios 8:9, y esto hablamos del alma, no es del cuerpo. En 2 de Corintios capítulo número 8, versículo 9, 2 Corintios 8:9, ahí veremos nosotros que Él entregó lo que Satanás más amaba, las riquezas de este mundo. Satanás las amaba tanto en Lucas 4 que él hasta se las ofreció a Cristo, pidiéndole a Cristo que postrado le adorara. Pero Cristo, hermano, él ya tenía riquezas en el cielo y las amó tanto. Pero ¿sabe qué? Él dio sus riquezas celestiales, parte del alma, por nosotros. Mire lo que dice 2 de Corintios 8, el verso número 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Qué bendición, hermano. Él dejó sus riquezas en el cielo. Pregunto yo, ¿amaría Cristo el cielo? ¿Amaría las riquezas que había en el cielo? ¿O lo valioso que el cielo es? ¿Lo amaría el Señor? La Biblia dice que lo amó tanto el cielo Él. Él mismo dice: yo voy a preparar lugar para vosotros, porque yo quiero que ustedes estén donde yo estoy. Amo tanto a ustedes y amo tanto el cielo, el lugar donde estoy. Dice que yo quiero que estén conmigo. Y voy a dejar todo lo que yo amé allá. En Filipenses capítulo 2 dice que Cristo no se aferró al cielo. Dice que Él se despojó a sí mismo, despojándose de toda aquella gloria, hermano. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Estando en la condición de siervo, se humilló. Dice hasta lo sumo, o sea, lo más alto de la humillación. Si es que se le puede llamar alto. Dice, para Él entregarse. Él amó tanto al cielo, hermano. Tenía un sentimiento tal. Pero ¿sabe qué? Él dejó que eso muriera. Y Él amó más a usted que las propias riquezas del cielo. Él dice, dejó aquella gloria para venir. Eso nos habla de su alma. Él entregó. Por eso no se mortifique tanto por la riqueza o la pobreza, hermanos. Y le hablo en serio. No esté mortificado en eso. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? Aquí el Señor dice, Él se da a sí mismo. ¿Para qué? Para enriquecernos a nosotros con aquella humillación. Hablando del alma, Él dio su riqueza, sí, pero Él también dio su propia alma como una ofrenda por el pecado. En Isaías 53:12, a modo de profecía, Isaías 53, versículo 12, nos dice la palabra de Dios. Isaías 53, versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorando por los transgresores. Dice la Biblia que Él derramó su vida hasta la muerte. Déjeme le digo una cosa importante, amados hermanos, con mucho respeto a la dignidad de la vida. Dice Isaías 53 que Él dio su vida. Ponga atención en esta palabra. Él dio su vida ¿hasta cuándo? Repítamelo más fuerte. Hasta la muerte. Estás en el hospital,
te van a ti a poner tubos, te van a poner la máquina para que tú estés todavía conservando la vida. Tú decides, quítenmela, yo no quiero sufrir tanto. Déjeme le digo, es contra la palabra de Dios. Él derramó su vida hasta la muerte, hasta que murió. Así es que para un cristiano, póngase al tiro, hermano. No es que yo no quiero sufrir, quiten la máquina para que ya no me dé. Al cabo ya tengo muerte cerebral. No, hermano. Dio su vida hasta la muerte. Él pudo haber muerto en el propio Getsemaní. Él pudo haber muerto, hermanos, antes de ir a la cruz del Calvario. Pero Él dio su vida. El último latido del corazón se le llama todavía vida. A la eutanasia, desconéctame, desentúbame o cualquier otro tipo de decisión, se le llama eutanasia. Porque la vida es hasta el último latido del corazón. Y Él entregó su vida hasta la muerte. Toda su alma, hermanos. Él entregó. Dice, por nosotros va a ser reconocido entre los grandes. ¡Qué bendición! Y a la vez dice, con los pobres repartirá despojos. Para todos hay. Gracias a Dios, hermano. La misma salvación que fue para el centurión romano es para nosotros, el más vil de los pecadores. Ahí tenemos nosotros que Él dio su alma, sus riquezas, su alma misma. Y quiero terminar con esto. Juan 10:11. Juan 10:11. Sencillamente, Él hablando de su alma, hermanos, dio su vida entera. Juan 10, verso 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él dio su vida, dio su alma. El alma nada más existe hasta antes de que morimos. En el momento en que morimos ya no hay alma. Por eso la muerte significa separación. Pero sencillamente Él, podemos resumir todo esto, Él dio su vida, hermanos. Y gracias a Dios por eso. La vida del Señor es muy valiosa. Y lo más importante es que ya Dios había dicho, Dios el Padre había dicho en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Sabe qué? Dios el Padre dio a su Hijo unigénito. Nos dijo al mundo pecador, Dios el Padre, le voy a dar a mi Hijo unigénito, que es Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no vaya al infierno, mas tenga vida eterna. Esa vida está en su Hijo, hermano. Él la dio por nosotros. Dio todo su cuerpo, dio toda su alma. Ahora, ¿qué vas a dar tú por el Señor Jesús? Hay un canto que dice, mi vida di por ti, mi sangre derramé. Por ti inmolado fui, ¿qué has dado tú por mí? Si usted en esta tarde todavía no tiene al Señor Jesucristo como su Salvador personal y le gustaría a usted recibir a Cristo, hermanos, yo todavía sospecho que hay muchos jóvenes que no son salvos. No hay evidencia de su salvación, le soy franco. Y ya Jesús lloró por usted. Y ya Él perdonó su pecado. La salvación se manifiesta, hermanos, se muestra. Y con actitudes de enojos, de rebeldía, con actitudes, hermanos, equivocadas. No es una actitud correcta. Muéstrese como un cristiano. Él se dio. ¿Qué ha dado usted por Él? Sus ojos cerrados, su rostro inclinado, por favor. Padre Santo, pedimos tu bendición para esta predicación de la palabra. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú has dado en tu cuerpo, en tu alma. Gracias porque tu Espíritu se lo diste a tu Padre Celestial, Señor.
pero lo demás lo diste para nosotros, para librarnos de este siglo malo, porque el siglo malo atenta contra mi cuerpo y también contra mi alma. Tú ya lo diste todo. Salva gente aquí, Señor. Ayuda a cristianos a que sigan adelante, teniendo como lo más sublime la sangre y la muerte del Señor Jesús. Y así como estamos, queremos dar paso a las manos levantadas. Si usted es gustoso en decirle al Señor: Señor, mira mi corazón, yo quiero recibir a Cristo como único y suficiente Salvador personal. ¿Habrá alguna persona con su mano levantada que nos diga: pastor, ore por mí, explíquenme cómo yo puedo ir al cielo? Yo ya estoy entendiendo que Él se dio por mí. ¿Habrá alguna persona con su mano arriba que quiera manifestar que quiere aceptar a Cristo? Solo levante su mano ahí en su lugar. Levántela. No está seguro usted, joven, señorita, hermano, adulto, no importa quién sea, pero Él ya se dio a sí mismo por usted. Queda usted. Piensen, mediten muy claramente en todo esto, hermanos. El Señor sigue llamando gente para que la gente sirva. Toda esta pandemia debe ser una experiencia motivadora para nosotros, para servir mejor a Dios. ¿Cuánta gente no se ha ido sin ser salvo, hermanos? ¿Y cuánta más nos irá? Porque se han endurecido. Y oremos por esos. Padre nuestro, pedimos tu bendición por la iglesia. Ponemos en tus manos a toda la gente que coexistimos y cohabitamos con ellos, Padre, que vivimos en este siglo malo. Ayúdanos a llevarles la palabra de Dios para que les salve. Y bendigas también, Señor, a todos nuestros hermanos que ya somos salvos. Es tiempo, Señor, de dar algo más por Dios. Él dio todo, en resumidas cuentas. Bendiga la iglesia, bendiga las ofrendas y este regalo, promesa, Señor, para la iglesia y para sus necesidades. Y bendigas también a la hermana Gaby, Señor. Síguele fortaleciendo su fe, Señor, a su familia allá en Guanajuato. Fortalece a toda su familia aquí también. A la familia también de la hermana Panchis, que falleció este fin de semana. A todos sus hijos, sus nietos, su esposo. Y Señor, pues también a toda su familia, sus hermanos y a toda la gente de su iglesia también. Y sigue fortaleciendo la fe de todos nosotros. Blíndanos a nosotros para no recibir este mal, Señor. Y te pedimos que después de todo lo demás seamos despedidos con tu bendición para regresar el miércoles a tu casa de oración. El ensayo de los jóvenes también está en tus manos. Todo lo dejamos en el nombre precioso de Cristo. Amén. Muy bien.